Hoy estamos celebrando estamos haciendo nuestra gran celebración del Día de la Madre. Y bueno, para mí el mes de mayo, todo el mes de mayo es para las mamás. Y es una bendición ver a todos los que estamos hoy acá. Es una alegría ver gente que hacía mucho no veíamos y otros que, bueno, han sido fieles, han sido constantes y que Dios les bendecirá por su fidelidad. Amén. En el Evangelio de Lucas anuncian el nacimiento de dos personas. Y yo voy a hablar para las mamás, pero esto es para todos, pero especialmente a las mamitas hermosas que están acá. Amén. Y a las que nos vayan a ver acá en estos videos, que con tanto esfuerzo hacemos. Amén. El primer anuncio es cuando iba a nacer Juan el Bautista, el primo de Jesús, para respetar nuestro tiempo del domingo, y ustedes pues puedan salir temprano, ir a almorzar, a comer, a jugar fútbol, lo que sea que hagan después de venir a la iglesia. En los días de Herodes, un sacerdote llamado Zacarías entró al templo, le tocaba ministrar a Dios, y dice que él no tenía hijos, ya sabemos esa historia, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Que tuvieron esa sensación de no puedo creerlo, cuando le dicen vea está embarazada, o cuando usted se hace la prueba y dicen que usted está embarazada, esa sensación de no lo puedo creer. Este es primero. Y pues nosotros lloramos, todavía no sabíamos que le íbamos a poner Josué. Ella lloró de emoción y yo lloré porque la vi llorar de emoción y el susto y el miedo. Eso fue lo mismo que le pasó a Zacarías, aunque él era un sacerdote y era un hombre ungido de Dios, pues le costó creer. Entonces ya sabemos que el ángel cuando el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Bueno, mi hijo no se llama Juan, pero es el nombre, ya sabemos, de un profeta. Josué también fue y es un profeta que está escrito en la Biblia. Pero lo que yo quiero decir es, mire la palabra tan bonita donde Dios está diciéndonos a nosotros que cuando va a nacer un hijo, va a traer gozo y alegría no solo al papá y a la mamá, sino a todos los que estén alrededor de ese niño, porque todo niño y toda niña cuando nace tiene un propósito y el propósito de Dios va a producir gozo, va a producir alegría y todos los que estén alrededor de ese niño o de esa niña van a poder decir verdaderamente Dios me ha bendecido y aunque pasé muchos momentos difíciles en mi vida, ahora tengo un hijo o una hija que lo único que representa para mí es gozo, es alegría y mi vida ha cambiado y ha sido para mejor desde que me tocó ser papá o desde que me tocó ser mamá. ¿Cuántos me regalan un fuerte amén? Amén. O sea, esta palabra es muy linda porque nos habla de alegría, no de tristeza. Yo sé que muchas veces pasamos momentos difíciles donde podemos sentir la tristeza, el dolor, los que estén viendo el video, momentos difíciles y usted puede pensar y decir, bueno, esta palabra habla de alegría, pero solo Dios sabe las tristezas que hemos pasado. Luego dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, o sea, es consagrado para Dios y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Qué promesa más tremenda. Y yo se la quiero explicar rápidamente. Y es que el Espíritu Santo es una promesa que Dios le da al papá y a la mamá que entiende en su pensamiento, tienen esa sensación, esa revelación de que ese hijo o esa hija va a tener el poder de Dios adentro de ellos desde que están adentro del vientre de cada mamita. Cuando el Espíritu Santo viene a un niño, a una niña, la mamá es la más bendecida porque es cuando va a haber en ese embarazo, en esos normalmente 9 meses que tiene la mamá, a veces menos tiempo, es una bendición donde la mamá se conecta con Dios. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en los embarazos son el tiempo en donde más las mujeres se conectan con Dios. Levánteme la mano las que experimentaron eso.
Una mujer cuando está embarazada, por más atea, por más pecadora que fuera, es el momento en donde más se puede conectar con Dios, porque el hecho de llevar en el vientre a un bebé es el motivo en donde Dios va a cuidar a esa mamá de una manera especial, porque automáticamente esa mujer empieza como a trabajar para Dios, porque empieza a cuidarle una criatura al Creador. Amén. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Esta es una promesa violenta. Y es que los hijos nacen con un llamado y con un propósito que va a hacer que los demás niños que aún no han nacido, pero que cuando nazcan en el tiempo de Dios y en el futuro, van a saber quién es el Dios que los puso en el vientre a cada uno de ellos. Y van a poder reconocer que Dios es un Dios poderoso. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Porque no necesariamente es que tenga el ministerio del profeta, pero sí el hijo o la hija muchas veces va a ser un instrumento para profetizar en nuestra vida. Un hijo, sobre todo en los primeros 3 a 4 años, puede ser un instrumento de profecía para sanar el corazón de uno, por ejemplo. Un niño muchas veces puede sanar el corazón de una madre que fue herida o que fue abandonada, por ejemplo, en el caso de las madres solteras. Un hijo o una hija muchas veces puede ser el que trae incluso sanidad física a la mamá cuando está enferma. La sola presencia del amor de Dios a través de un hijo o de una hija sana a los que están enfermos, a las mamás que están enfermas. Amén. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y dice acá: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Yo creo que los papás y las mamás deberíamos recibir el don de quedarnos mudos muchas veces en ciertos momentos de nuestras vidas, y especialmente cuando estamos a punto de dar a luz milagros que Dios nos prometió que nos van a dar. Porque normalmente cuando Dios nos promete milagros es cuando más tenemos la tendencia a ser incrédulos, a quejarnos y a tener una mala actitud, y es cuando Dios no puede moverse como Él quería moverse a través de nosotros. Y ya sabemos que después de eso, cuando el niño nace, cuando Juan nace, Zacarías da una profecía tremenda después de estar mudo, y dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo en el momento en que nace Juan. Y dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y ahí empieza a dar una profecía poderosa porque nació su hijo. Y esto es lo que tenemos que aprender. Escuche esta palabra profética si la puede recibir, y quiero que me vea los ojos como que usted está mirando a un profeta de Dios que le va a hablar de parte de Dios en los próximos segundos. Tenemos que aprender a quedarnos mudos y callados cuando estamos a punto de alumbrar milagros de Dios. Obviamente un hijo y una hija son un milagro de Dios, pero tanto hombres como mujeres, Dios nos dio la capacidad de dar a luz milagros de Dios. Nosotros somos recipientes del cielo y de parte de Dios para poder dar a luz milagros poderosos en nuestra vida. Pero generalmente cuando estamos en el tiempo de el embarazo, espiritualmente hablando, y del alumbramiento, viene una lucha con nuestra mente como nunca antes. Una lucha espiritual, una lucha con nuestras emociones, una lucha con los sentimientos. Si le pasó a Zacarías, le pasa a usted y me pasa a mí, y le pasa hasta el más santo de los santos, porque leímos que Zacarías era santo, santo, santísimo, un hombre santo de Dios. Porque no cualquiera entraba a encender el incienso, los sacerdotes judíos. Callarnos, porque está cerca que Dios haga algo poderoso en nuestra vida y a nuestro favor. Amén. Sabemos que es el nacimiento de Jesús. No temáis, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto. Viene una visitación de ángeles
a trabajar con nosotros y a mostrarnos que nosotros estamos en el reloj de Dios o en la agenda de Dios. O sea, tú estás en la agenda de Dios hoy, quiero decírtelo. Tú estás en los planes de Dios hoy. Tú estás en los propósitos de Dios hoy. Tú eres importante para Dios hoy. Dios pensó en ti hoy. Quiero que sepas esto. Tú estás en la agenda del Señor. Tú estás en el reloj de Dios. Esta es la hora en la que Dios va a visitar a su pueblo. Amén. La manifestación de Dios es algo sobrenatural, algo que no es normal, que no es natural. El nacimiento de Juan fue precedido de algo sobrenatural, pero la manera en que Jesús fue engendrado fue algo sobrenatural porque fue por medio del Espíritu Santo. Jesús no nació de la unión de un hombre pecador y una mujer pecadora. Jesús nació porque el Espíritu Santo vino sobre María y ella quedó embarazada por la palabra que Gabriel le estaba dando cuando le está diciendo que de tu vientre nacerá el Salvador del mundo. En ese momento, cuando Gabriel le está hablando la palabra, la presencia del Espíritu Santo viene sobre María y María queda embarazada. Y tú tienes que aprender algo, y es cuando Dios hable algo, mírame acá, cuando Dios hable algo, Él lo que quiere hacer es embarazarte por la palabra que tú estás recibiendo de parte de Dios. Y tienes que entender algo: cuando uno queda embarazado de algo que Dios dice, uno nunca vuelve a ser la misma persona. Amén. Yo no estoy hablando de religión, yo no estoy hablando de tener un título religioso, yo no estoy hablando de volvernos personas religiosas ni fanáticas. Estoy diciendo hoy algo, y es cuando Dios habla y cuando Dios nos dice algo, nosotros vamos a quedar preñados por la palabra de Dios. Me voy a embarazar de aquello que Dios ha hablado por la palabra profética, por lo que está escrito, porque Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y todo lo que Dios ha hablado tiene que generar en nosotros ese embarazo de las promesas de Dios, ese embarazo de la palabra de Dios. Ser mamá es una bendición, y quiero finalizar con esto. Ser mamá es lo más parecido que hay al amor de Dios. No hay amor más puro y más hermoso que el amor de una madre, de una buena madre. Y la mayoría de mujeres son buenas madres. No hay nada que se parezca más al amor de Dios que el amor que una mamá tiene por sus hijos. No hay nada que se parezca más al corazón de Dios que el amor que una mamá tiene para con nosotros. Yo hoy quiero celebrar, y en estos últimos minutos pues honrar a nuestras mamás. Primero, darle gracias a Dios, esa mamá en la que estuvimos todos en su vientre, cada uno de nosotros, y decir: Señor, gracias porque pues me trajo a este mundo, no me mató, no me abortó, me cuidó en mis primeros meses, mis primeros años de vida. Gracias a Dios por esas madres que cuidaron de sus hijos, que les dan valores, que les dan bonitas enseñanzas, que les dan el amor que muchas veces nadie más se atreve a dar. La mujer fue escogida por Dios para traer al Salvador del mundo. Yo creo que María es el mejor ejemplo de lo que una mujer o una madre debe de ser. Y quiero decirte en estos últimos minutos, ¿qué palabras dijo María cuando Gabriel le habla y le dice que iba a nacer Jesús de su vientre? Él dice: aquí la sierva del Señor, hágase en mi vida, hágase conmigo conforme a su voluntad, hágase en mí conforme a su palabra. Y esa tiene que ser la actitud de todos nosotros, y especialmente de las madres. Gracias por pensar en nosotros para poder existir. Gracias porque independientemente si el embarazo fue deseado o no, ustedes decidieron que los hijos naciéramos. Gracias también porque nos cuidaron, nos amamantaron y nos dieron fuerzas para seguir adelante cuando éramos solamente unas criaturitas pequeñitas que no teníamos ningún poder para cuidarnos a nosotros mismos. Hoy quiero declararle a todas esas mamás que están viendo este video, decirle que Dios te va a recompensar por ese trabajo que tú haces. Dios te va a recompensar por esa labor que tú haces. De pronto nadie la reconoce, nadie la agradece. A veces los hijos, sobre todo cuando crecemos, muchas veces ni siquiera agradecemos lo que las mamás hacen. Pero yo quiero decirte, de parte del Señor, Él te va a recompensar. Él te va a dar el pago económico. Él te va a pagar con buena salud. Él va a hacer que tu vida de verdad valga la pena el esfuerzo que has hecho. Y quiero decirte algo: Dios premia a las buenas mamás. Dios premia a la mujer que se esfuerza por cuidar de sus hijos.
Si estás sin congregarte y eres una mamita soltera, o eres incluso un padre soltero, porque hay papás que les tocó hacer de papá y mamá, ven a la iglesia y congrégate y recuerda que somos luz a las naciones. Dios te bendiga, Dios te guarde.